Bienvenido. Este video es para la experiencia formativa de Estrategias para la evaluación de los aprendizajes. La importancia de las técnicas e instrumentos de evaluación. Primero, ¿qué es la evaluación? Se trata de un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante. De esta forma, si es necesario, se pueden adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que alcanzan los objetivos educativos definidos para su nivel. Es, por tanto, una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de un estudiante. ¿De qué forma la evaluación mejora el aprendizaje? Podemos dividir esto en maestros y alumnos. Los maestros tienen la oportunidad de comunicar a los estudiantes cuáles son los objetivos y expectativas de aprendizaje y les permite comprobar la eficacia de los métodos de enseñanza utilizados. En el caso de los alumnos, la evaluación puede servir como motivación positiva para lograr un reconocimiento a su esfuerzo a través de las calificaciones. Les obliga a revisar materias de estudio anteriores, consolidando el aprendizaje y aclarando ideas. La importancia de la evaluación en la práctica docente. Como sabemos, la evaluación es una herramienta de suma importancia que ofrece distintas posibilidades para consolidar y fortalecer los aprendizajes. También es una actividad donde se analizan y detectan si la práctica docente se adecua a las particularidades de un grupo de alumnos. Para llevar a cabo la práctica docente en todo su esplendor, es de suma importancia la evaluación, ya que, como lo hemos mencionado antes, esta es una recogida de datos que le dan a conocer al docente los aprendizajes con los que cuentan los alumnos, así como también se dará cuenta de lo que les falta por aprender y reforzar, llevando al docente a realizar ajustes en su planeación para brindar el apoyo a sus alumnos y alcanzar los aprendizajes esperados. ¿Qué son las técnicas o instrumentos de evaluación? Las técnicas y los instrumentos de evaluación se fijan y utilizan para recoger, analizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporte de su aprendizaje. Estas evidencias podrán ser de conocimiento, de proceso o de producto, que fundamentan su saber general en una temática generada. Una técnica de evaluación se favorece al procedimiento utilizado por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Existen diferentes técnicas, cada una de ellas tiene sus propios instrumentos, mientras que los instrumentos de evaluación son herramientas que se diseñan y estructuran con la finalidad de recopilar la información necesaria para valorar el desempeño de los alumnos a partir de criterios previamente establecidos. Guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o como preguntas. Los indicadores orientan la observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes a observar. Entre sus características se encuentran: 1. Se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos, es decir, se tiene espacio para los datos generales dependiendo de si se hace de forma individual o grupal. 2. Es un instrumento con un formato sencillo de elaborar. 3. Es fácil apropiación, ya que concede gran flexibilidad para el registro de la información. 4. Tiene como propósito recuperar información acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto más que nada para orientar el trabajo del docente en las decisiones posteriores que debe considerar. 5. Facilita el registro de actitudes y comportamientos esperados durante los procesos de aprendizaje, lo que permite tomar decisiones para ajustar el proceso de enseñanza. 6. Permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio. 7. Conduce la recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. Esto quiere decir que puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad durante una semana, una secuencia didáctica completa, durante un trimestre o en un transcurso del ciclo escolar, etc. Como ejemplo podemos tomar la siguiente imagen.
En ella podemos encontrar distintos elementos propios para elaborar una guía de observación, como lo son los datos de identificación de grado escolar, la asignatura, el día y hora, así como los organizadores curriculares necesarios. Así también se nos define el momento a observar, la cual facilita más que nada la definición de los indicadores de observación. Y por último, la definición de los indicadores de observación. Hablaremos del registro anecdótico, que es un instrumento que consiste en una ficha breve que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo. Sus características son: primer punto, su propósito es identificar conductas, actitudes, intereses y procesos de convivencia poco habituales de un estudiante. Segundo punto, la observación debe ser objetiva y describir cada situación con precisión y de forma breve. También es un instrumento sencillo de utilizar. La escala de valoración como instrumento de evaluación son útiles para la observación y verificación, ya que permiten determinar el grado de apropiación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en consonancia con la naturaleza del aprendizaje esperado, así como con lo que el alumno necesita poner en juego para alcanzarlo. Es un instrumento que puede aplicarse para evaluar un proceso o bien como parte de la evaluación final, puesto que arrojan información puntual sobre el nivel de logro de los alumnos. Algunas de sus características son la escala, que exige una evaluación cualitativa de determinados aspectos de una actividad o producto vistos en forma parcial o en conjunto. La valoración puede ser numérica, estimativa o descriptiva. Y posteriormente tenemos un ejemplo. El portafolio de evidencias tenemos que es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos, mostrando una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de un ciclo escolar. Se caracteriza por ser una herramienta útil para la evaluación formativa, así como también facilita la evaluación realizada por el docente. Permite evidenciar el aprendizaje del estudiante durante el proceso formativo. Considera 4 fases: la recolección de evidencias, selección de evidencias, análisis de evidencias y la integración del portafolio. Rúbrica. Las rúbricas son formas de establecer criterios de puntuación personalizados o criterios de puntuación con base en resultados. Una rúbrica es una herramienta de evaluación para comunicar expectativas de calidad. Entre sus características podemos encontrar: 1. Se integra por 3 elementos indispensables. El primero son las dimensiones, que son los aspectos centrales de aquello que interesa lograr y valorar. El segundo son los niveles de logro y el último son los descriptores del logro, que es la progresión desde los niveles inferiores a los superiores o viceversa. 2. Permite hacer explícitos, tanto para estudiantes como para docentes, las expectativas del docente, es decir, los resultados esperados, los criterios del desempeño o del producto a evaluar y los distintos niveles de calidad o logro en ellos. 3. Sirve para guiar la evaluación, así como calificar y o retroalimentar el desempeño de los estudiantes y las estrategias de enseñanza de los docentes. 4. Ayuda a clarificar los criterios relevantes del trabajo, tanto de los alumnos, y a focalizarse en ellos. 5. Permite evaluar de manera más objetiva y consciente y dar mayor significado a la propia evaluación para seguir aprendiendo. 6. Proporciona estándares para evaluar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y la efectividad de la enseñanza de los docentes. 7. Favorece la apropiación de los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje, ofreciéndoles pautas para entender mejor lo que esperan los docentes de su trabajo y les permite planificar el desarrollo de la actividad. 8. El tiempo de elaboración es considerablemente mayor en comparación con otros instrumentos.
Como ejemplo podemos tomar la siguiente imagen, donde podemos observar cómo se delimitan los objetivos de la evaluación, se definen las dimensiones a evaluar y los niveles de logro, así como se establecen los descriptores de logro y la sociabilización del instrumento, es decir, si se evalúa de forma colectiva o individual. Diario del estudiante. La escritura del diario de aprendizaje es una técnica mediante la cual el aprendiente escribe sobre las experiencias vividas tanto dentro como fuera del aula, relativas a su proceso de aprendizaje. Su elaboración supone importantes ventajas, no solo para el alumno, sino también para el profesor y el investigador. Algunas de sus características es que el diario ofrece al alumno la oportunidad de expresar sus opiniones sobre aspectos implicados en su proceso de aprendizaje, como por ejemplo los contenidos del programa, los materiales didácticos, la organización del aula, el tratamiento del error, el método o el estilo de enseñanza. Su uso contribuye de forma especialmente significativa al desarrollo de la autonomía y de la capacidad de aprender del alumno, y si bien ser revisado periódicamente por el profesor, no en ningún caso objeto de evaluación. Y posteriormente tenemos algunos ejemplos. Diario del docente. Es un instrumento de evaluación y reflexión para el docente, por medio del cual ésta recaba información sobre el desarrollo de la dinámica en el aula, el proceso de aprendizaje de los alumnos, su práctica docente, incluso sobre el currículo. El diario resulta útil para el diagnóstico, la evaluación de los alumnos, así como la del docente. Además, favorece la mejora del desarrollo profesional docente. Algunas de sus características de dicho instrumento consiste en el registro claro, puntual y sistemático de lo que sucede en el aula para poder revisarlo posteriormente. Al ser un registro sistemático, permite realizar un ejercicio de reflexión sobre las actitudes, fortalezas y debilidades de los alumnos, la dinámica en el aula, la propuesta didáctica por parte del docente y propio desempeño y las interacciones con otros docentes y con las familias de los alumnos. Posteriormente se indican algunos ejemplos. La pregunta interrogatorio. Es una técnica que agrupa los procedimientos mediante los cuales se le solicita información al alumno de manera ya sea escrita u oral para evaluar el área cognitiva. Sus características son: las preguntas pueden ser en pruebas escritas, pueden evaluar una amplia gama de aspectos de un aprendizaje, suelen ser cuestionarios abiertos o cerrados. Un ejemplo de ello son los cuestionamientos directos o los ensayos. ¿Cuáles técnicas e instrumentos consideramos ideales para evaluar a nuestros alumnos en nuestra futura práctica docente? Los instrumentos que consideramos adecuados para evaluar a nuestros alumnos, suponiendo que nos dirijamos a ser docentes de nivel preescolar, son la guía de observación y el portafolio de evidencias, debido a que en esta etapa los niños pueden ser mejor evaluados mediante lo que hacen, es decir, lo que ponen en práctica, ya sea mediante sus acciones que hagan en diferentes situaciones que se les presenten, así como las actividades que se les pone a realizar, por lo que si los evaluamos con objetos como la observación y los mismos productos que ellos lleven a cabo, lograremos sacar mucho, de lo cual podemos analizar y determinar si los aprendizajes han sido alcanzados. Sabemos bien que, refiriéndonos a términos educativos, las técnicas indican que la enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada y llevada a cabo por el propio docente y o sus estudiantes con la finalidad de medir y evaluar el aprendizaje, para así alcanzar los objetivos que se contemplan. Por otra parte, hablamos de instrumentos cuando exponemos el medio con el cual la maestra o el maestro podrán registrar y obtener la información necesaria para verificar los logros o dificultades de los estudiantes, a manera de que pueden ser creados o efectuados según las necesidades que se encuentren dentro del aula. Por ello, aunque estos dos términos contemplan un concepto totalmente diferente, coinciden al relacionarlos con el proceso de evaluación, pues son entendidos como las herramientas manuales de trabajo que se utilizan para obtener evidencias del desempeño de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que ambos constituyen el apoyo necesario para obtener datos e información respecto al estudiante. A manera de que la importancia de las técnicas e
instrumentos dentro de la evaluación recae en que se consideran estrategias de aprendizaje que, por una parte, permiten a los alumnos obtener los mejores resultados a partir del desarrollo de diferentes habilidades, aptitudes o bien de la adquisición de conocimientos, pues esto ayuda a afrontar correctamente las actividades académicas o contribuir favorablemente a su formación. Y por otra, facilita determinar el diagnóstico de cómo aprenden los estudiantes, qué aprenden y qué conocimientos requeridos tienen, para así promover un aprendizaje significativo. Cabe recalcar que estos términos le permiten al docente mejorar el proceso de enseñanza, evaluar las tareas que propone y su actuación, mediante el apoyo de diferentes instrumentos, tales como la prueba diagnóstica, diario del docente, rúbricas, diario del estudiante y exámenes, o el uso de técnicas como por ejemplo la entrevista, el portafolio, la evaluación, etc. Eso sería todo. Gracias por su atención.